Bueno, muchachos, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra quinta tutoría de gestión tecnológica e innovación. Para el día de hoy, el orden del día es como el siguiente, lo que tenemos programado. Vamos a revisar un videito por ahí que tenemos pendiente, a revisar una tarea. Vamos a ver un tema que es el que nos corresponde el día de hoy, que es vigilancia tecnológica. Y luego vamos a realizar el parcial número 1, que ya está programado ahí por la metodología de cuestionario, de 8 a 8:30. Pero iniciamos como de costumbre, verificando el tema de participación. Si de pronto alguien esta semana, de todas esas lecturas, de todos esos documentos que nos llamó la atención, queremos compartir algo con el grupo, los escucho, muchachos. Buenas noches, yo, profe Alejandra. Hola, Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, profe. Cuéntame. Bueno, pues yo vi dos noticias por ahí. La primera es que el grupo Éxito va a llegar por cuarta vez a Bogotá, pero con un formato WOW. A este formato pues le van a invertir más de 10 millones de pesos y se va a abrir el 10 de septiembre. Es que un Éxito WOW Villamayor en el sur de Bogotá, convirtiéndose pues ya en el cuarto almacén de la ciudad y el 10º en todo el país. Pues decía que la apertura contará con todas las normas de bioseguridad y que tendrán unos descuentos como para los clientes, pero, ¿cómo le digo yo? Como unos descuentos privilegiados. Pues estará muy cortica. Y la otra era de una empresa que, o sea, el título dice así: proyecto de energía por gravedad para generar electricidad al hundir pesos pesados en pozos de minas en desuso. La empresa Gravitricity tiene un proyecto de energía que generará energía eléctrica usando gravedad. O sea, la idea es como lanzar obstáculos muy pesados a superficies muy hondas y que como con la fuerza que cae el obstáculo se genere electricidad. En teoría, una vez finalizado el sistema, pues suspenderá un peso de hasta 12.000 toneladas, utilizando cables y un cabrestante en un eje. En fines del mes pasado, Gravitricity anunció en el fabricante holandés de cabrestantes Huisman que había comenzado pues a trabajar ya con un prototipo de 250 kilovatios para demostrar que este sistema pues era posible. Y la empresa como tal afirmó que su tecnología podría pues pasar de 0 a máxima potencia en menos de un segundo. También que se podía configurar para producir entre unos 20 megavatios a potencia máxima, con una duración de salida hasta de 8 horas. Esto pues se tiene programado que se inicie por ahí en el 2021. Dice que pues el sistema podría implementarse en minas existentes o en los pozos construidos específicamente en todo el mundo. Ya, profe. Listo, Alejandra, muchas gracias, muy interesante. ¿Algo más, muchachos? Pues, profe, buenas noches. Yo por ahí vi una noticia, pues la vi así por encima, donde informa que Samsung presentó su más reciente proyector láser en resolución 4K, donde dicen que es un proyector láser triple 4K de ultra, de corto alcance, que solo se necesita 11 centímetros de distancia a la pared.
donde es un Smart TV Samsung, experiencias cinematográficas, imagen 4K y sonido para espacios reducidos. Digamos, pues la idea es que tenerlo, digamos, cerca a la pared y ya que alcanza un radio de 100 pulgadas. Entonces es como el nuevo proyecto también de Samsung, profe. Listo, Anderson, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, listo. Vamos en un segundo a llamar la asistencia y arrancamos ya con el tema de hoy, muchachos. Cristian Agudelo. Presente, profe. Mariana Cifuentes. Presente, profe. Anderson Delgado, listo. Sebastián Espinal. Presente, profe. Dubián. Profe. Alejandra está también. Alexis Gómez. Alexis Mauricio Gómez. Sí. Profe, él sí está conectado. Yo no lo veo. Ah, sí. Mire, por decirle a Steven que me bajara al supermercado. Jennifer Loaiza. Presente. Luisa Fernanda López. Luisa Fernanda López. Steven Mora. Buenas noches, presente. Diana Marcela Osorio. Presente, profe. Bernardo Palacio. Profe, él me enseñó que se demoraba un momentico por el trabajo. Listo, vamos a esperarlo entonces. Juan Camilo Quiseno. Presente. María Camila Sanín. María Camila. Joe Esteban Zapata. Listo, muchachos, muchas gracias. Bueno, nosotros teníamos una tareita y era revisar, ver un video que se llama La historia del afeitado. Todo lo vimos. Señor. Bueno, ¿qué me van a contar sobre ese video? ¿Cómo es que evoluciona? O sea, ¿cómo es que pasa, digamos, ese negocio de las máquinas, de las cuchillas de afeitar, a ser lo que es hoy en día? Máquinas de triple y cuádruple hoja. Digamos, ¿cómo se da eso? ¿Quién quiere participar? Profe, pues yo creo que lo que fue Gillette se fue como innovando cada día. Yo creo que lo que lo impulsó a que se innovara fue la competencia. Claro, como por ejemplo, no me recuerdo el nombre de el Chic, algo así. Como el Chic, por ejemplo, sacaba... Los micrófonos, por favor, los micrófonos, compañeros. Bueno, como el Chic, por ejemplo, sacaba una máquina de 2 cuchillas, entonces Gillette la sacaba de 3. Entonces el Chic la sacaba de 4 y Gillette la sacaba de 5. Entonces fue más como la competencia ahí entre ellos dos. Y también porque veían pues que las cuchillas no quitaban como el pelo de una, sino que por ejemplo a la tercera pasaba por la tercera cuchilla, ahí lo cortaba desde más a fondo. Entonces yo creo también que fueron como observando todo eso y por eso empezaron más como a innovar. Listo, Alejandro, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Profe, buenas noches. Pero ante todo también eso, también digamos que es como
el innovar siempre, no quedarse en un solo punto, sino siempre ir más allá. Siempre estaré atento a lo que, digamos, evoluciona el mercado y sobre todo los competidores. Y a raíz de todas las investigaciones y de todo este evolucionar, también, digamos, se da a que se saca el nuevo producto para ellos poder, digamos, ofrecerlo al mercado y que la gente lo pueda, digamos, obtener, que son las espumas y todos esos componentes que hacen, digamos, más fácil una afeitada, que, digamos, facilita a las personas en todo sentido. Entonces fueron evolucionando todos esos métodos y todos esos productos. Gracias, Anderson. Muchachos, ¿algo más? ¿Por qué? Porque hoy en día, digamos, es tan grande ese negocio, de un momento a otro es muy grande, porque recuerden que en un momento pues fue normal, simplemente la persona se afeitaba y ya. Y las mujeres se afeitaban las piernas, pero también utilizaban otros métodos para eliminar el vello de las piernas y tan, que era la cera, bueno, otras cosas. Pero ¿por qué se volvió tan importante hoy en día? O sea, ¿qué cambió un poquito en el negocio? Bueno, recordemos un poquito que, digamos, de todo de la historia de ese negocio, ellos han sido exitosos porque han logrado generar una necesidad más grande de la que teníamos inicialmente por las cuchillas. Inicialmente solo era la cara, ¿cierto? El hombre solo se afeitaba la cara. Hoy en día, pues ustedes saben que hay todo tipo de afeitado. Pues incluso uno, por ejemplo, yo pensaba que eso ahora años de afeitado no se usaba. Y eso viene desde la era de Egipto. Claro, sí, viene desde hace miles de años. Sí. Sino que ha venido, digamos, evolucionando a través del tiempo. Y hoy en día, pues, digamos que yo pienso, pues bueno, el hecho de que todos nosotros nos dejemos la barba, pues debe ser porque las cuchillas cada vez están más caras, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? Porque las cuchillas no son baratas. O sea, ir a un supermercado y comprar un paquete de cuchillas, eso no es barato. Si no, profe, sino que es que, digamos, está bien, eso depende, digamos, primero que todo, el gusto de las personas, porque hay unas que les gustan las barbas, otras que no. ¿Y qué pasa? Que no vamos muy lejos, estamos hablando del 2000, no sé, que yo tenga uso de razón, 2007, lo vi así más o menos, 2005, que las personas empezaron a afeitarse más allá de lo que realmente fueron inventadas estas máquinas. Entonces, a raíz de eso, pues, digamos, se incursionó más en el mundo. Sí, claro, generó una demanda mucho más grande. O sea, con la idea que ellos han vendido hoy en día de ese hombre evolucionado, ustedes saben que la evolución de nosotros tiende a que cada vez tengamos menos vello sobre el cuerpo. ¿Por qué? Pues porque ya lo necesitamos, porque paulatinamente lo vamos necesitando menos. Es decir, la historia, digamos, de la evolución humana, pues se quiebra un poquito desde 1700, 1800 con la revolución industrial, porque vienen en desarrollo una cantidad de temas tecnológicos a los cuales la evolución del cuerpo como tal, digamos, de la biología humana, llamémoslo así, no sé, pues no ha respondido con la misma velocidad. O sea, hoy en día, por ejemplo, pues no se necesitan tantas cosas que se necesitaban antiguamente. ¿Por qué? Pues porque hoy en día hay productos, desodorantes, hay jabones, hay asepsias, hay, por ejemplo, saneamiento básico. Cada vez hay más saneamiento básico. Eso hace que la expectativa de vida de las personas vaya creciendo a través del tiempo, contrario a lo que la gente dice lo que la gente cree, que la expectativa de vida que nosotros vivimos menos por la alimentación. No, eso es falso. La expectativa de vida del humano hoy en día crece. Entonces, es por eso, digamos, porque esas dos evoluciones no se dan con la misma velocidad. Entonces, desde hace unos 200, unos 300 años, nosotros venimos desarrollando una tecnología a velocidades impresionantes y el cuerpo no responde a eso. Entonces, se supone que en un futuro los humanos vamos a ser delgados,
lampiños todos, o sea, no vamos a tener vello sobre el cuerpo porque ya no lo necesitamos, ya no lo vamos a necesitar. Eso se necesitaba antiguamente cuando no había todo ese tipo de productos. Ustedes saben que el cuerpo se va, digamos, adaptando a las nuevas, al nuevo momento, digamos, al nuevo espacio. Entonces, eso lo han utilizado ellos en ese negocio de manera efectiva, y es como adelantarse un poquito a eso, esa idea de el hombre evolucionado y tal, pues han hecho han logrado que vendan muchas más cuchillas en el mundo, ¿sí? Porque ya hoy en día hombres y mujeres utilizan mucho la máquina de afeitar, y eso pues obviamente ha agrandado la demanda y ha agrandado el negocio. ¿Algo más, muchachos? Profe, pues sí, en el video dice que el pelo no es necesario en el ser humano, pero por ejemplo hoy en día los doctores dicen que en algunas partes el pelo ayuda a protegerse de enfermedades, por ejemplo en la nariz o en las partes íntimas de las personas. Entonces, ¿a quién le cree uno ahí? Pues yo diría, yo no sé, yo soy un amigo de digamos, de la teoría evolucionista, ¿sí? O sea, yo creo que todos vamos evolucionando poco a poco, y, y entonces hay cosas que se van volviendo, digamos, inservibles. Por ejemplo, se habla hoy en día de que el apéndice que tenemos nosotros, eso ya no funciona, ya no trabaja. Ese apéndice viene de una evolución que traíamos nosotros de hace miles y miles y miles de años, cuando nos alimentábamos de solo vegetales, de hojas, ¿sí? Y entonces eso cumplía una función especial. Hoy en día ya no es necesario. Por ejemplo, se habla mucho también del dedo pequeñito que tenemos nosotros en los pies. Ese dedito no sirve para nada, ese dedito no sirve sino para porrearse uno por ahí, para ubicar objetos en la oscuridad. Pero lo que pasa es que las velocidades no son las mismas. O sea, yo diría que sí vamos evolucionando y vamos a ser cada vez menos velludos, ¿sí? Vamos a tener cada vez más pelo sobre el cuerpo, y eso va a hacer que en un futuro, no en un futuro cercano, pero en un futuro lejano, ese negocio se pierda, ese negocio de las cuchillas de afeitar, de la historia del afeitado, pues pierda fuerza. Pero pues eso todavía no nos va a tocar a nosotros. Yo pienso que hoy en día, con todo el saneamiento básico, con todos los productos que hay, con toda la oferta, digamos, de desinfectantes, bueno, todas las cosas que nosotros compramos, ustedes saben que el negocio de los productos de aseo es impresionante, o sea, es uno de los rubros en los que nosotros invertimos más dinero mensualmente. El desodorante, el champú, el enjuague bucal, la crema dental, bueno, todas las cosas, y las mujeres, por ejemplo, que compran. Ustedes saben que las mujeres compran cremas en las cremas para eso, y es como, eso se asimila a lo que compramos nosotros los hombres, que son los juguetes. Ustedes saben que nosotros vamos a una gran superficie y a un hombre le fascina, a mí por ejemplo me fascina ir al área de las herramientas, de las cositas esas, y entonces uno tiene a veces en la casa un estuche de destornilladores que van desde el más chiquito hasta el más grande, así nunca lo utilice, pero esos son juguetes que uno compra. Las mujeres compran cremas. Uno le abre si yo le abriera ¿cómo se llama eso? El cajonero del baño, digamos, a una mujer, eso encuentro cremas que no se va a echar nunca en la vida, o sea, no tiene tiempo de echarse todas esas cremas. Sin embargo, las tiene ahí. ¿Por qué? Pues porque nosotros compramos mucho sobre eso. Entonces es como viene siendo como una evolución del mercado. Eso le pasa a la historia del afeitado también. Y un día, pues eso va a desaparecer, supongo yo, porque no va a ser necesario. Pero faltarán muchos años para eso. ¿Algo más, muchachos? Bueno, si no es más, entonces dejemos ahí el tema de la historia del afeitado. Vamos a abordar entonces el tema que nos corresponde hoy, que se llama vigilancia tecnológica. Resulta que la vigilancia tecnológica, les voy a compartir pantalla para que miremos el módulo y miremos una presentación. ¿Les parece, muchachos? Bueno, señor. Ahí están viendo el módulo, muchachos. Sí, señor. Bueno, esta unidad 4 que nos corresponde para el día de hoy se llama Sistemas de Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva, y tiene que ver con unas actividades que llevan a cabo las empresas
para detectar, digámoslo así como inicia aquí comentándolo el módulo, detectar prácticas que estén realizando otras empresas del mercado, unos competidores o unos socios estratégicos similares a las que nosotros hacemos para determinar cuáles son mejores, en qué podemos nosotros mejorar. Vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a apartar un poquitico de lo que es el módulo, ya regresamos acá y vamos a ver una presentación sobre una cosa que se llama el benchmarking, que se parece mucho, no sé si de pronto alguien ha leído o ha escuchado algo sobre el bench. Profe, ese es el estudio, digamos, que se va haciendo en el mercado en cuanto a los competidores. Es mirando a ver, tratando de mirar a ver posibilidades de cómo maneja mi competición la oferta del mercado y ante todo, digamos, bregar a mirar si de pronto puede uno rasguñar, digamos, algo de su interior en cuanto a las empresas. Sí, Y fácil. se relaciona mucho también, digamos, en cuanto a poder intercambiar, digamos, esos conocimientos, esos procesos, pero ya eso se hace con empresas extranjeras. Sí, digamos que ha sido un poquito mal llamado el benchmarking, el espionaje, ha sido mal llamado espionaje industrial. Es decir, es como tratar de investigar de alguna manera cómo un competidor nuestro realiza la misma actividad que yo realizo para poder copiar lo mejor que tenga, ¿cierto? Como les digo, ha sido mal llamado espionaje industrial. Ahí lo están viendo, muchachos. Sí, Sí, profe. señor. Bueno, entonces vamos a ver esta presentación para definir cómo de qué se trata esto y luego vamos al módulo para que contrastemos algunos conceptos allí con lo que nos trae la parte de Pensum como tal. Entonces, este benchmarking, vamos a abordarlo con esta presentación que tiene una historia, una definición, unos tipos de benchmarking, unas etapas, un proceso, unas funciones, objetivos y usos y unas desventajas que tiene también, porque todo tiene desventajas, ¿cierto? No solo ventajas. Este proceso como tal, la historia de la medida de calidad, pues si uno desglosara, digamos, la palabra benchmark, diría como banquillo y señal, o marca, así como la mesa de la marca, algo así podría significar, no es muy directo, digamos, no le genera a uno como una relación directa con lo que uno se imagina o con lo que se explica de benchmarking, pero pues esa es como la etimología de la palabra. La historia. La corporación Xerox, que es Xerox, es la marca más grande de fotocopiadoras en el mundo y la primera, la pionera de las fotocopiadoras. Tiene una fase 1 que es entender a los competidores y una fase 2 que son los aspectos del proceso. Lo primero es como ¿qué hacen los competidores? Es de hablar de producto como tal, de calidad del producto o de características, especificaciones de producto, y los segundos son aspectos de proceso. También ese aspecto de proceso tiene que ver con mercadeo, con administración, con contabilidad, porque el benchmarking no solamente tiene que ver con características propias del producto como tal, sino que también tiene que ver con algunas generalidades, digamos, del proceso que nosotros también podríamos en algún momento asimilar dentro de la empresa. ¿Por qué? Pues porque hemos encontrado que hay un competidor que lo hace muy bien y que tiene unas buenas prácticas. Y la historia. El benchmarking es un concepto que empezó a utilizarse hace unos 20 años, más de forma teórica que práctica. Siempre empiezan todas las teorías administrativas más en teoría que en la práctica. Pero hasta entrados los años 90, cuando las principales empresas a nivel mundial comenzaron a interesarse por este tema. La definición. Entonces, vamos a decir que ese benchmarking o ese espionaje, mal llamado espionaje industrial, es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la industria. Es decir, es como encontrar cuál es la diferencia entre lo que yo hago, entre las características de mi producto y las características del producto más duro, más fuerte
en el mercado para lograr acercarme un poco. Los japoneses, por ejemplo, ¿qué hacían? Ellos cogían un producto, tomaban un producto americano, un producto alemán, un producto francés, bueno, cualquiera, y para lograr hacer este proceso, entonces lo desbarataban, ¿cierto? Cogían un radio y lo desbarataban todo y comenzaban a analizar parte por parte cómo estaba hecho para poder lograr, digamos, luego producirlo de una manera más eficiente. Y así lograron posicionar muchos de esos productos a nivel mundial. Otro concepto es un proceso de comparación. Siempre nos estamos en el bench, nos estamos comparando con otra marca, con otra empresa, con otro producto, con otro proceso, con otra calidad, por ejemplo. Es un proceso de comparación y medición de las operaciones o procesos internos de una organización versus los de un representante mejor de su clase y de su sector. Los diferentes grados de eficacia y eficiencia, temas que ya hemos tratado nosotros, registrados entre los diversos sectores de una misma empresa, hacen posible la aplicación de procesos de benchmarking internos y descubrir así las mejores prácticas de la organización. Hablamos de benchmarking interno también, porque resulta que cuando la organización es demasiado grande, como ocurre pues en muchos casos, muchas de las áreas no conocen, digamos, lo que hace una y lo que hace otra, y en una parte, en un tema que se llama benchmarking funcional, nosotros podríamos utilizar conocimiento interno o propio de la empresa para mejorar procesos en otra área. Y eso es válido también y se considera también parte del benchmarking. Comparación y medición, empresa contra líder, procesos, operaciones y mejores prácticas como tal. Otro concepto es un proceso sistemático, continuo de investigación y aprendizaje. Cuando hablamos de investigación, muchachos, hablamos no solamente como de tener espías y personas que están allí, digamos, tratando de conseguir información privilegiada, sino también de convenios. Las empresas también generan algunos convenios de cooperación como tal en temas investigativos o, por ejemplo, se unen varias empresas para generar nuevos productos y hacen inversiones compartidas, es decir, bueno, vamos a compartir esta inversión para generar mejores prácticas como tal. No solamente es como robar información, porque uno cuando uno le hablan de benchmarking y de espionaje industrial, pues uno piensa como que de alguna manera estamos robando información para mejorar el proceso propio, ¿sí? Pero no necesariamente se trata de eso. Para evaluar los productos, servicios y procesos de trabajo de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejores prácticas con el propósito de realizar mejoras organizacionales. Tiene un aprendizaje de mejores prácticas y tiene una investigación en productos, servicios y procesos. O sea, el bench no solamente tiene que ver con el producto como tal, o sea, con el software, la manera de producir, el proceso productivo, sino que también tiene que ver con el servicio y con los procesos como tal. Muchachos, ¿preguntas hasta ahí? No, todo bien, profe, al momento. Bueno, gracias. Denme un segundo, por favor. Bueno, dentro de los tipos de benchmarking que se conocen, está el interno. Parte de la base de que dentro de una organización existen diferencias entre sus distintos procesos de trabajo, lo que les comentaba ahorita. Cuando las organizaciones son muy grandes y están demasiado departamentalizadas, en ocasiones, digamos que como que los objetivos en materia de gerencia estratégica o planeación estratégica o pensamiento estratégico, uno podría decir que los objetivos de una área en particular pueden ser distintos a los de otra, cuando no debería ocurrir, ¿cierto? Deberían ser homogéneos todos los objetivos de una empresa. Sin embargo, se da esta situación cuando las empresas son demasiado grandes.
algunos de ellos pueden ser más eficientes y eficaces que los de otras áreas de la misma empresa. Entonces podemos hacer bench interno, simplemente comparando procesos generales o funcionales que hace un área contra los que hace otra y determinar cuáles son mejores y cómo podemos ayudar a homogeneizar, digámoslo así, el proceso general como tal. Hay otro que es el competitivo, que identifica productos, servicios y procesos de los competidores directos de la empresa y los compara con los propios. Ahí es cuando, lo que les comentaba ahorita, de pronto es importante, y lo han hecho mucho, esa práctica es muy japonesa, de tomar un producto de la competencia, ir y comprarlo y desarmarlo y analizarlo todo, ¿cierto? Para saber qué materiales están utilizando mejores o qué cosas pueden, digamos, mejorar en un momento dado el proceso nuestro. Y el funcional, que identifica productos, servicios y procesos de la empresa, es decir, que tiene que ver con cosas genéricas, que no necesariamente son de competencia directa, generalmente apunta a las funciones de marketing, producción, recursos humanos o finanzas. Es decir, este funcional habla de actividades genéricas que realizan todas las empresas. Todas las empresas tienen que tener básicamente un área de finanzas, un área de mercadeo, un área de producción, un área de recursos humanos, un área de cartera, bueno, no sé, depende del tamaño de la empresa. Y entonces dentro de esos procesos también se pueden hacer investigaciones y se puede realizar benchmarking. La definición como tal, dentro del benchmarking interno, definición es comparación de las actividades similares en diferentes sitios o departamentos de la misma compañía. Las ventajas básicamente son que los datos suelen ser fáciles de recopilar, buenos resultados para compañías diversificadas, y las desventajas, campo de visión limitado y sujeta a prejuicios internos. Siempre habrá dentro de las empresas, digamos, una dificultad para llevar a cabo los cambios, para llevar a cabo las mejoras en los procesos, y es la resistencia al cambio o la reticencia de los funcionarios por los prejuicios como tal. Ustedes saben que a nosotros una de las cosas que más nos estresa son los cambios. Cuando nos cambian algo en el proceso de trabajo de nosotros, pues sentimos estrés, sentimos preocupación, ansiedad y tal, porque no queremos salirnos de una zona en la que trabajamos cómodamente. El benchmarking competitivo habla entonces sobre competidores directos que venden a la misma base de clientes. Las ventajas son información concerniente a los resultados del negocio, prácticas o tecnologías comparables y historia de recopilación de información. Las desventajas son dificultades para la recopilación de información y problemas de ética. Hablamos de problemas de ética siempre que hablemos de benchmarking. ¿Por qué? Pues porque la manera como yo consiga esa información de esa otra empresa, de ese competidor que yo tenga, pues no necesariamente va a ser una práctica avalada, digamos, sí, una práctica ética, digámoslo así. Tal vez yo tenga que utilizar algunos métodos para poder saber. El solo hecho, por ejemplo, de lo que yo les comentaba ahorita, de tomar un producto de la competencia y desbaratarlo totalmente y comenzar a analizar parte por parte cómo es el proceso de producción, los materiales y todo eso, pues eso también es un poquito desleal, ¿cierto? Entonces, siempre que hablemos de bench, vamos a hablar de ética, porque se cruza como una idea con la otra. No sé si sea claro eso, muchachos. Profe, si hay como lo que quiere decir con ética, es digamos que un ejemplo, digamos que yo tengo una empresa, yo me doy cuenta que mi competidor está como investigando mi producto, entonces es como actuar con profesionalismo. Algo así. Sí, digamos que siempre se va a generar como el tema ahí ético, porque pues la manera como yo obtenga, es como hablando de la manera como yo pueda obtener la información, porque pues yo no veo en un proceso de benchmarking, si yo no tengo un convenio
con o sea, una alianza estratégica con un competidor, pues yo no lo puedo llamar y decirle, venga, ¿usted cómo es que hace esos aparatos y tal? Cuénteme cómo lo hace. Pues seguramente me va a decir, hombre, no, eso es información confidencial, ¿cierto que sí? Para yo lograr información sobre ese proceso, pues tendré que hacer algunas cosas que de pronto en un momento dado puedan ser consideradas no éticas. Sí, sí me hago entender. O sea, es como eso, básicamente. Y el último tipo de bench, que es el funcional, habla sobre comparación con organizaciones acreditadas por tener lo más avanzado en productos, servicios o procesos. Habla de procesos como tal. Las ventajas son un alto potencial para descubrir prácticas innovadoras, tecnologías o prácticas fácilmente transferibles. Y la desventaja es dificultad para transferir prácticas a un medio diferente. Es decir, lo que hace bien una empresa en el proceso de marketing, por decir algo, pues difícilmente será adaptable a otra, ¿sí? Pues por tipo de producto, por tipo de mercado, porque eso tiene una cantidad de, digamos, de aspectos a analizar, que pueden hacer un poquito difícil, digámoslo así, la adaptación como tal. Bueno, tipos genérico, el benchmarking genérico permite descubrir prácticas alternativas que aparecen en otros sectores y aplicables a nuestra organización. Suple las carencias del benchmarking funcional, que se centra solo en la función. Es decir, el genérico habla de empresas que se parecen, ¿sí? Por ejemplo, están en el negocio de los hidrocarburos, por decir algo, ¿sí? Entonces, de manera genérica, pues algunas prácticas que hace una empresa pueden ser utilizables o pueden ser fácilmente asimilables por otra empresa y eso le puede generar alguna ventaja, digámoslo así. Pero dentro de las etapas de esa implementación de bench, lo primero es determinar a qué se le va a hacer el benchmarking, es decir, a qué producto, a qué parte del proceso, a qué área administrativa se necesita, se requiere, o cuál es el objetivo, digamos, principal de ese bench. Lo segundo es formar un equipo de benchmarking, obviamente pues tendrá que ver la conformación de estos equipos, pues con el tamaño de las empresas, con la envergadura, con la complejidad, con la departamentalización que tienen. Lo tercero sería identificar los socios del bench, porque, como les digo, no solamente hablamos de bench como un espionaje, sino también como una sociedad, es decir, como una estrategia de beneficios compartidos con otra empresa. Entonces podemos tener unos socios como tal. Lo cuarto sería recopilar y analizar la información de bench. Y lo quinto sería, pues, actuar, ¿cierto? O sea, es decir, ya como en todo proceso de elaboración o determinación de estrategias, pues nosotros tenemos una formulación, después una ejecución y después una evaluación. Aquí estamos hablando solamente cuando hablamos de actuar, pues hablamos solamente de la ejecución. Ya la evaluación, pues formará parte de otra historia, determinar qué tan lejos estuvimos de los objetivos que inicialmente nos habíamos propuesto como tal. Dentro de las etapas. Bueno, dentro de las etapas, la primera es determinar a qué se le va a hacer benchmarking. Entonces, bueno, aquí decimos definir quiénes son los clientes para la información del bench, o sea, quién necesita la información. El cliente identifica las necesidades específicas. El cliente establece un límite de tiempo, también es importante. Con frecuencia el cliente proporciona los fondos o el apoyo para la actividad de bench, porque pues esos procesos tienen costos, obviamente. Yo tengo que destinar unas personas, un equipo, tal vez unas metodologías, unos procesos para poder lograr conseguir esa información. Con frecuencia el cliente proporciona los fondos o el apoyo. Bueno, identificar los factores críticos del éxito y el diagnóstico de la primera etapa. Dos, formar un equipo de benchmarking, es escoger un equipo de bench, asignar funciones, evaluar las habilidades, capacitar y hacer un diagnóstico de la segunda etapa como tal.
Lo tercero sería identificar los socios, identificación de los recursos de información, búsqueda de las mejores prácticas, búsqueda de los socios del bench, cooperativos, o sea, alguna empresa, digamos, que sea parecida o que esté dentro del mismo segmento de negocio en el que yo me muevo y que le interese intercambiar información. Otras fuentes de información y diagnóstico de la tercera etapa. El cuarto es recopilar y analizar la información de bench, que sería como la selección de métodos apropiados para la selección de la información, recopilación de información de acuerdo con un protocolo establecido, organizarla, recopilarla y hacer un diagnóstico. Luego, la última sería actuar, ¿cierto? O sea, producir un informe, ya entregarle al cliente, y el cliente es aquel que está interesado en esa información como tal, de producto, de proceso o genérico o funcional, que requiere esa información y pues hacerle las presentaciones, no sé, correspondientes, de acuerdo a los formatos. El proceso como tal, de acuerdo con Robert Camp, el benchmarking se realiza mediante un procedimiento de 10 pasos, que son los siguientes. El primero es decidir qué proceso se desea mejorar. El segundo sería identificar qué organización cuenta con el proceso más competitivo, es decir, establecer cuál es la que mejor lo está haciendo para poder lograr ir a averiguar, o sea, de alguna manera obtener o diseñar, digamos así, la estrategia para obtener esa información de ese que lo está haciendo mejor que los demás. Lo tercero sería planear la investigación como tal. Lo cuarto, determinar las diferencias con respecto al mejor. Lo quinto, proyectar niveles de desempeño futuro. Sexto, comunicar los resultados de la investigación y buscar la aceptación de los cambios propuestos. Lo siguiente sería revisar las metas de desempeño. Lo siguiente sería desarrollar el plan de implementación, es decir, una vez analizada toda la información y desarrolladas las estrategias, cómo vamos a llevar ese plan a cabo. Lo siguiente sería poner en práctica las acciones y monitorear su avance. Y lo último sería revisar continuamente los indicadores de otras empresas. Eso no es fácil en el tema del bench, en el tema de investigación o de vigilancia tecnológica, pues porque no es sencillo ir a conseguir los datos de otra empresa para que me diga, venga, es que yo voy así, estoy así, tengo tantos productos, estoy en este posicionamiento, estoy en esta posición de mercado. Pues eso no es sencillo. Por eso les digo, el bench no es fácil de realizar, pues porque la información tampoco está tan a la luz como uno quisiera. Sin embargo, pues se trata de conseguir funciones y usos. Dentro de las funciones está entonces definir los mejores procesos para ser aplicados, mejorar los productos, servicios y procesos. También identificar la posición competitiva de la empresa. Eso es importantísimo. Cuando yo manejo una empresa grande, yo debo establecer exactamente cuál es la posición competitiva, es decir, qué puesto ocupo yo dentro de ese negocio. Resulta que yo soy una empresa que comercializa partes para motocicletas, por ejemplo. Es importantísimo saber dentro de ese medio en el que yo me muevo, qué posición tengo yo. Yo soy el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el décimo. Yo no aparezco, no me tienen en cuenta. Así, eso es importante, porque de acuerdo con eso yo tengo que establecer las estrategias. Es decir, de acuerdo con eso, pues yo debo saber qué actividades o qué estrategias debo utilizar pues, para mejorar la posición como tal. Incrementar la efectividad y eficiencia de los procesos, establecer objetivos alcanzables y dinámicos. Medir el desempeño de la compañía como tal, es importantísimo. Proyectar tendencias futuras en la industria, es decir, no solamente conocer cuáles son las capacidades que yo tengo para crecimiento, sino también conocer cómo es el potencial del negocio como tal. Vuelvo y lo repito. Si yo estoy en el negocio de las partes de motocicletas, yo quisiera saber qué capacidad tengo yo de crecimiento y cuál es la proyección de la industria. Es decir, ¿a qué le apunta la industria? Para saber qué tan lejos estoy yo en capacidades institucionales para llegar a esa misma cifra, a ese mismo porcentaje de crecimiento, por ejemplo. Establecer prioridades para las oportunidades de mejora,
proporcionar mejoras competitivas y crear una cultura de mejoramiento continuo. Muchachos, ¿hasta ahí preguntas? No, profe, todo claro. Bueno, el objetivo principal es suministrar a las personas en cualquier área o nivel de actividades la experiencia, el conocimiento, los métodos y los instrumentos para analizar la operación como tal, conocer los líderes de la industria, o sea, los que mejor lo están haciendo en este momento, aprender de ellos y ganar en ventaja competitiva. Recuerden que hemos hablado mucho de lo que es ventaja y lo que es estrategia, ¿sí? Eso creo que ya nos quedó súper claro. Aquí estamos hablando de ventaja competitiva como tal. ¿Por qué debemos hacer benchmark? O sea, ¿por qué una empresa debería, digamos, destinar unos recursos y un tiempo y, bueno, una cantidad de actividades para desarrollar bench? Los métodos de trabajo no son competitivos. Lo primero, la presión de la competencia aumenta permanentemente. Ustedes saben que a la competencia no hay que desearle el mal, sino que Hacérselo. hacérselo, sí señor. Siempre que uno nunca habla mal de la competencia, ¿sí? Pero cuando un cliente está hablando mal de la competencia, uno no interviene. Uno cuando ve que esa vaina va cayendo, uno lo deja caer, ¿sí? Deja que se vaya para el suelo. Simplemente así, porque ellos también van a hacer lo mismo cuando les corresponda. Los clientes se quejan frecuentemente. La compañía está perdiendo participación de mercado o cuando la forma de hacer las cosas no ha cambiado en muchos años. Entonces, cuando están ocurriendo esas cosas, pues yo debería hacer bench dentro de la organización para mejorar en esos procesos. Cuando también existe complacencia con respecto a la posición de liderazgo, muchas veces digamos que ustedes saben que es muy normal que nosotros los humanos, cuando las cosas van bien, nosotros no pensamos en mejorar, pero cuando van mal, sí, ¿sí? Pero ¿por qué también nosotros o sea, ¿por qué no podemos pensar en mejorar cuando vamos bien? ¿Ustedes qué creen? O sea, ¿por qué Somos muy confiados. cuando yo soy exitoso, mi empresa va bien, vende bien y tal, yo estoy fresco, estoy tranquilo? Porque cree que es la mejor forma, profe, no. ¿Cómo? Que no hay otra forma de mejorarlo. Cuando uno va bien, uno cree que de pronto no hay otra forma de ser mejor cada día. Entonces, como está haciendo las cosas bien, entonces se confía y cree que es la mejor manera de hacer los procesos como los está realizando. Sí, digamos que es una manera como, es como una área de confort que nosotros tenemos, ¿cierto? Es decir, cuando las cosas van bien, cuando uno trabaja con una empresa, por ejemplo, yo tengo una meta X de resultados comerciales o de producción o de, bueno, no sé, cualquier cosa, pero a mí me va bien y yo cumplo esas metas. ¿A mí quién me pregunta algo? Nadie me pregunta nada, nadie. Pero cuando yo no cumplo, siempre van a preguntar, venga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el proceso? ¿Por qué este mes esto? ¿Por qué? Bueno, explíqueme, ¿cierto? Pero ¿por qué no hacerlo cuando uno va bien? Este momento que nosotros estamos viviendo, por ejemplo, coyuntural de la pandemia y tal, es importante porque a muchas empresas les enseñó que ninguna estaba preparada para esto. Es decir, las empresas que venían vendiendo bien, normal, tenían su mercado, un crecimiento y tal, nunca pensaron en que esto fuera a pasar, ¿sí? Y hoy en día estamos sentados todos pensando en el lío en el que estamos metidos y pensando en cómo podemos mejorar, ¿sí? Cómo podemos aprovechar recursos, cómo podemos, digamos, ser más eficientes en el proceso, porque el mercado se volvió estrecho, ¿sí? ¿De acuerdo con qué? Pues con unas condiciones que nadie esperaba. Entonces, lo importante en eso es como reconocer que siempre todo proceso, por bien que vaya, toda empresa por bien que vaya, es susceptible de mejorar. Nosotros no tenemos que esperar nunca como mañana o pasado mañana ustedes, muchachos, como gerentes de sus empresas, de sus emprendimientos, como directores de una empresa grande, como directores de un área de una empresa grande, es importante tener en cuenta eso. No hay que esperar a que a uno le peguen para pensar, no, hay que pensar desde ahora.
¿sí? Hay que digamos, estar indagando, investigando, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Así me esté yendo bien. ¿Sí es claro eso, muchachos? Bueno, existen procesos mejores en otras partes, también cuando se desea rediseñar los procesos de la compañía y cuando se desea superar a la competencia. Pues todo tiene que ver con eso, con la diferenciación que nosotros debemos hacer, con la capacidad que debemos tener de tener una mejor posición de mercado, una mayor parte del mercado como tal. Y eso lo logramos, recuerden siempre, vamos a hablar de lo mismo, teoría de Michael Porter es, nosotros no pretendemos ser los mejores, ni los más baratos, ni los más caros, ni los más bonitos, ni los más feos. ¿Qué perseguimos? Ser siempre Diferentes. diferentes, sí señor, diferentes. O sea, nuestro cliente nos tiene que reconocer a nosotros por la diferencia, ¿sí? Y por esa diferencia nos tiene que pagar el precio al producto, porque le dé el valor, porque nosotros somos diferentes a los demás. Eso es lo que buscamos preferentemente en tecnología. Bueno, muchachos, desventajas del bench, porque también tiene un alto costo. Esas, digamos, esas actividades de bench no son baratas como tal, digamos, esa conformación de esos grupos, esa consecución de esa información en un medio, pues eso no es económico. Se requiere recurso humano capacitado y la verdad es que no es fácil. Hay muchas empresas, por ejemplo, que ofrecen hoy en día temas de mercadeo, ¿cierto? Estudios, análisis, redes sociales, bueno, muchas cosas, pero muy pocas que ofrezcan en realidad de manera técnica un proceso de bench. Así que muchas veces yo lo tengo que diseñar, me lo tengo que inventar dentro de la empresa. Porque al no ser un proceso, digamos, como estandarizado, pues es difícil conseguirlo en el mercado como tal. Es un proceso largo, continuo, que requiere muchas horas. Hombre, no es un proceso que deba elegirse cuando se investigan cuestiones rutinarias, sino cuando pues, haya temas de importancia, de relevancia. Es decir, yo no hago bench para averiguar cualquier cosa de una empresa, no. Hago bench cuando sea necesario, cuando esté perdiendo posicionamiento, cuando haya algunas cifras al interior de la organización que yo manejo o el área que yo manejo, que me digan a mí, que me estén como indicando que vamos mal, que necesitamos movernos, que necesitamos entender, y nosotros vemos desde allí que hay un competidor que lo está haciendo bien, que está ganando mercado, y pues obviamente necesitamos hacerlo. Como conclusión, dice, el estudio de bench va a servir como una herramienta que permita mejorar el desempeño de los negocios, de manera que sean más competitivos y puedan tener éxito en un mercado cambiante y global. Eso es lo que perseguimos, digamos, con un proceso de bench. Muchachos, ¿preguntas? Bueno, profesor, es una explicación muy completa, hermano. Bueno, listo. Entonces vamos a mirar ya para darle rigor a la temática de acuerdo al pensum, la unidad 4, sistemas de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, que tienen que ver. Entonces, vamos a ver lo que nos dice. Ahí lo están viendo, sí. Sí, señor, ahí lo estamos viendo. Bueno, entonces vamos a la relación de conceptos como tal. Nos dice que la vigilancia tecnológica se encarga de, primero, detectar, analizar, difundir, comunicar y aprovechar. ¿Qué? Detectar web, revistas, ferias, proveedores, clientes, detectar la información donde la haya, analizarla, difundirla, comunicarla y aprovechar nuevos materiales, nuevos productos y generar solución a problemas internos con base en esa información, digamos, que yo haya conseguido en ese medio. Los tipos de vigilancia son vigilancia competitiva, con los competidores potenciales actuales, vigilancia comercial, con clientes, mercados y proveedores, y vigilancia tecnológica, también con tecnologías disponibles y emergentes, y vigilancia del entorno, sociología, política, reglamentaciones, medio ambiente. ¿De qué nos habla esto? Esta teoría, digamos, o este concepto nos habla de estar pendientes del entorno como tal. Recuerden que yo siempre les he comentado una cosa, y es que en cualquier empresa, muchachos, sea su emprendimiento personal, sea una empresa que ustedes estén manejando muy grande y tal, siempre debe haber una persona o un área o alguien que
que deba estar pensando en el negocio, no solamente en el día a día, en la cotidianidad, en la compra de materias primas, producción, venta, recaudo, el día a día, sí, digamos, lo recurrente que se da en la empresa, sino que tiene que haber alguien o algún área pensando en eso. Esto se trata básicamente de eso, de estar como consiguiendo información en el medio que a mí me sirva para tomar decisiones al interior como tal. El objetivo general entonces de esta unidad es identificar los componentes del sistema de vigilancia tecnológica y como objetivos específicos tenemos manejar las herramientas de prospectiva, vamos a ver un poquito de prospectiva en esta unidad, identificar el concepto de transferencia de tecnología e identificar los conceptos de propiedad intelectual, patentes y derechos de autoría como tal. La vigilancia tecnológica, dice, hace referencia al grado en que la empresa se preocupa por analizar y estudiar el desarrollo tecnológico que se produce en su sector industrial. Es decir, es conocer hacia dónde va ese desarrollo propio del negocio como tal. Yo estoy en el negocio, sigo en lo mismo, muchachos, de las partes para, ¿qué fue que les dije? Motocicleta, ¿cierto? Bueno, entonces, yo estoy en ese negocio. Entonces yo tengo que estar permanentemente pensando, investigando, analizando hacia dónde va ese negocio, hacia dónde se está moviendo, qué están haciendo los otros productores, los otros competidores. Esa vigilancia tecnológica es un proceso organizado, selectivo y permanente de captar información del exterior. Básicamente es eso. Por eso se llama vigilancia tecnológica, estar vigilando lo que en tecnología está pasando en el sector como tal. Y el sector, cuando hablo de sector, pues hablo de los componentes de las otras empresas, de los otros participantes o agentes, digamos, del gran negocio. Y la inteligencia competitiva es el proceso de obtención, análisis, interpretación y difusión de información de valor estratégico sobre la industria y los competidores. Entonces hablamos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva siempre. Esa vigilancia tecnológica es un elemento básico del sistema de I+D+I, porque permite centrarse en desarrollos que son críticos para una organización y subcontratar los de menor importancia. Ustedes saben que cuando yo manejo un proceso grande, pues yo me debo centrar en lo que nosotros llamamos el quid del asunto. Es decir, el centro del negocio como tal y las otras cosas las debo dejar en manos de terceros o no son de la preocupación propia del gerente o del gestor como tal. Esa inteligencia competitiva retroalimenta continuamente a la planificación estratégica, siempre. Es insumo necesario para esa planificación estratégica porque pues de allí, de esa inteligencia competitiva, de esa información que yo consiga en el entorno, puedo yo, con esa información, digamos, yo puedo ser efectivo en los cambios en los niveles de estrategia como tal, en lo que yo tengo que implementar al centro, dentro de la organización, para poder ajustarme a esos nuevos escenarios como tal. Esa inteligencia competitiva contiene el concepto de vigilancia tecnológica, entonces está contenido uno dentro del otro. Para que la implantación de un sistema de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva tenga éxito, hay que acometer dos tipos de acción. Lo primero, la coordinación de un equipo de personas. Sí, tenemos que tener un equipo, como les decía ahorita, de pronto, dependiendo del tamaño, de la envergadura de la empresa, de la departamentalización que tenga, el número de clientes, bueno, no sé, de muchas cosas, pues habrá una coordinación de un equipo, ¿cierto? Yo tendré que destinar unas personas que logren obtener esa información, analizarla y entregarla al cliente como tal. ¿Quién es el cliente? El cliente puede ser el jefe de mercadeo, el cliente puede ser el gerente directo, el cliente puede ser alguien de operaciones, de sistemas, bueno, cualquiera que sea el proceso al que nosotros estemos enfrentados como tal. Y la sistematización y automatización en la recopilación y tratamiento de la información. Es decir, una vez tengamos por parte de ese equipo de personas toda la información que se consiguió, pues sistematizar, automatizar, recopilar y hacer los análisis correspondientes. Dentro de las fases del proceso de vigilancia tecnológica tenemos, lo primero es identificación de la información como tal, identificación del área como tal, lo segundo la obtención
lo tercero es el análisis, lo cuarto es la difusión, lo quinto es el uso y lo sexto es proteger. ¿Por qué proteger? Hablamos de la palabra proteger, ¿por qué? Porque cuando yo consigo una información privilegiada del mercado como tal, de la industria, de la finalidad o del norte que tiene mi negocio como tal, pues yo también quiero protegerla. Es decir, yo quiero hacer bench en otras empresas, pero yo no quiero que me hagan a mí. Yo no sé si eso está claro. Puede ser egoísta, puede ser lo que sea, así es el mercado. O sea, yo quiero conocer mucho del mercado, pero que no conozca mucho de lo que yo haga. Y eso es, pues, no sé, eso es medianamente normal. Yo quiero proteger lo que yo ya conseguí, porque así fácilmente otro competidor lo consigue, es decir, se entera de lo que yo conseguí con todo este proceso, pues estaré como, no sé, regalando recursos o, bueno, tal vez como entregando información privilegiada como tal. No sé si eso está claro, muchachos. Bueno, vamos a hablar un poquitico en este ratico que nos queda, porque tenemos programado el parcial para las 8 de la noche, de 8 a 8:30, muchachos. Hablar un poquitico de lo que es prospectiva. La prospectiva es como la determinación de estrategias, no no desde hoy, no desde el pasado, la proyección no es del pasado, sino desde el futuro. Nos dice, la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Es decir, la prospectiva nos habla de lo siguiente, de imaginarnos nosotros un escenario futuro, es decir, lo podemos hacer de manera personal, creo que ya habíamos hablado de esto, de manera empresarial, de manera con base en alguna área, digamos, particular de la empresa, y es imaginarse un escenario futuro, es decir, nosotros, ¿dónde queremos estar? ¿Qué queremos ser en 5 años, en 10 años? Y devolvernos desde allí de manera retrospectiva y construir desde hoy las estrategias que debemos implementar para lograr ese día estar en esa situación futura. No sé si eso sea claro. Es construir, digamos, como de construir ese escenario futuro como tal. La OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la define de la siguiente manera. Dice que la perspectiva es el conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad, con el propósito de identificar las tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios económicos y o sociales. Es decir, es como esa visión de futuro como tal. Y también nos dice, la perspectiva parte del concepto de que el futuro aún no existe y se puede concebir como una realización múltiple que depende solamente de la acción del hombre. Hay varias, digamos, metodologías para construir esa estrategia para llegar a ese futuro como tal y las vamos a ver así dentro de los conceptos como tal. Por aquí la pista de aprendizaje nos dice lo siguiente, muchachos. Dice, la prospectiva es el proceso de investigación que requiere mirar sistemáticamente el futuro a largo plazo en ciencia, tecnología, economía y sociedad, con el objetivo de identificar las áreas de investigación estratégicas y las tecnologías genéricas emergentes que generarán los mayores beneficios económicos y sociales. Dice, por esa razón el hombre puede construir el mejor futuro posible, para lo cual debe tomar las decisiones correctas en el momento apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podríamos establecer de manera personal cuál es nuestra visión de futuro. Y pregunto, por ejemplo, a Diana Marcela Osorio, ¿cómo estás? Hola, profe, bien. ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Para qué eres buena tú? ¿Para los números, para la redacción, para el deporte, el movimiento, las relaciones espaciales? Profe, diría que para los números.
Es buena para los números. Bueno, y con base en esa ventaja que tienes, tú podrías construir una visión de futuro. Es decir, ¿dónde te ves tú en 5 años? Sí, ¿Quién va a ser Diana Marcela Osorio en 5 años? Dímelo en pocas palabras. en pocas palabras, yo en 5 años va a ser una profesional, voy a tener mi propia empresa y voy a crecer personal y laboralmente. Listo. ¿Y de qué va a ser tu empresa? Pues esperaría como una comercializadora. Perfecto. Y entonces, si tú tienes, digamos, si tú podrías hoy, tú puedes hoy definir esa visión de futuro, hoy estamos en el 2020, en septiembre, entonces digamos que como en septiembre del 2025, tú ya deberías haber completado esa meta, ¿cierto que sí? O sea, ya deberías, tú te puedes visualizar como en ese futuro, sentada allá en tu empresa, en tu oficina, liderando un grupo de personas que trabajan en tu proyecto como tal. ¿Eso es cierto? Sí, señor. Ahora, y también entonces con base en eso tú podrías diseñar hoy las estrategias, tácticas y operaciones que deberías estar haciendo para eso. Por ejemplo, el estar hoy en la universidad adquiriendo una formación, pues obvio que eso sería como el pilar, ¿cierto? Pero adicional a eso, hay una cantidad de cosas que tienes que hacer. Sí, señor. Pues como empezar a definir bien el, lo que voy a comercializar, cuánto es la inversión, cuánto me voy a gastar, o sea, plantear bien el proyecto. Claro. Entonces, digamos que en ese ejemplo básico, la prospectiva tiene que ver con eso, muchachos. No tiene que ver solamente, o sea, no la podemos ver solamente como esa empresa grande como tal, no, puede ser un proyecto personal y funciona de la misma manera. Es decir, la prospectiva es la forma de inventarnos una visión de futuro, es decir, un escenario allá en el futuro y devolvernos desde allá a construir desde hoy todas las cosas que tenemos que hacer para lograrlo. ¿Es claro eso, muchachos? Esa Sí, perspectiva, profe. entonces, como ventaja competitiva sostenible. Entonces, un país, por aquí nos dice una cosa muy interesante, un país sin prospectiva es un país sin visión y progreso. Se supone que nosotros tenemos prospectiva, que nosotros hacemos trabajos de prospectiva. Se supone que el Departamento Nacional de Planeación trabaja en eso, en generar una visión de futuro, una visión de país allá en 10, 15, 20 años y estar haciendo desde hoy las acciones, desarrollando las acciones que nos van a llevar a conseguir ese futuro, en teoría, ¿cierto? A eso se debería dedicar, digamos, esa área del gobierno. También nos dice que una empresa sin prospectiva es una organización disfuncional y quebrada que no sobreviviría en un mundo de alta competitividad y constantes cambios. Y una persona sin prospectiva es una persona sin futuro. Es decir, también los proyectos propios tienen que ver o se pueden manejar de acuerdo a la prospectiva como tal. Dice, la prospectiva no busca adivinar el futuro, sino construirlo. No estamos hablando de suerte ni de azar. Estamos hablando de visiones de futuro y de acciones propias, puntuales, tangibles que podemos hacer desde hoy para poder lograr ese futuro como tal, esa realidad allá en esos años. Bueno, hay varias tendencias, digamos, para la construcción de actividades de prospectiva. Lo primero es el forecasting, que es la valoración con un cierto grado de confianza o probabilidad de una tendencia en un periodo dado. Esta valoración estaba basada en datos del pasado. O sea, el forecasting es proyección desde el pasado o regresiones lineales sobre cifras, sobre acontecimientos que pasan y que yo los puedo llevar al futuro por medio de unos programas o software como tal. También hay un análisis prospectivo que es el Foresight, que nos habla de que es un panorama de los posibles futuros escenarios que no son improbables a la luz de las causalidades pasadas y de la interacción entre las intenciones de las partes interesadas. ¿Cómo se explica esto? Yo tengo que permanecer siempre, tal vez ya se los había comentado,
dentro de unos probables que están dentro de unos posibles. Sí les había comentado esto, ¿cierto, muchachos? Para no repetir cuento. Profe, perdón, dentro de unos Profe, pues yo probables no ahí me acuerdo. menciona la Estamos, nosotros debemos permanecer dentro de unos probables que están dentro de muchos posibles, unos pocos probables dentro de muchos posibles. Y de eso habla la perspectiva. Es decir, yo creo que si les he hablado del tema, lo que pasa es que tengo tantos grupos, es posible que yo me gane el baloto. Claro. ¿Cierto que sí es posible? Pues siempre y cuando lo compre, ¿cierto? Lo que pasa es que es muy poco probable. O sea, las probabilidades son muy pocas, son muy estrechas. Entonces, a eso viene este cuento. A que nosotros debemos siempre estar en perspectiva, como nosotros estamos hablando del futuro y de esas posibilidades que tenemos de construir esa visión de futuro, debemos estar dentro de unos probables poquitos probables que están dentro de unos muchos posibles. Es decir, yo debo analizar cuál es la probabilidad de que ocurra lo que yo estoy proyectando, ¿sí? Y tiene que estar centrada en eso, en unos poquitos probables, dentro de unos muchos posibles. Que es posible, por ejemplo, que a mí me parta un rayo, sí, pero creo que es más probable que me gane el baloto a que me caiga un rayo. Eso es como la probabilidad que se maneja. Gracias a Dios, ¿sí? Entonces uno tiene que mantener como sobre eso. Y el análisis Foresight, que tiene que ver con perspectiva como tal, habla un poquito sobre ese tema. Bueno, muchachos, hasta aquí preguntas, dudas. Pues bueno, ¿Sí? no, pues por el momento no, profe. Bueno, muchachos, vamos entonces a preparar el parcial. El parcial está ya en plataforma. Se los voy a mostrar. Bueno, entonces el parcial está aquí en la semana 5. Ahí lo ven, muchachos. Sí, señor. Bueno, entonces está aquí, se entran acá. Está disponible desde las 8 y tiene un límite de tiempo de 30 minutos. Muchachos, ustedes tienen toda la información, mejor dicho, es tan fácil que el que pierda este parcial, mejor dicho, prácticamente no le vuelvo a hablar. ¿Listo? Entonces, si hay preguntas, dudas, muchachos. Las dudas nos van a surgir cuando lo estemos haciendo, profe. Ah, esa sí es muy duro. Ahí ya se me olvida todo. Bueno, y para dentro de 8 días entonces nos queda la tareita de lectura del módulo sobre proyectos tecnológicos como tal. Entonces, no sé, muchachos, si hay preguntas, dudas, reclamos,
¿Qué las peticiones? Ninguna. Ninguna, profe. Listo, pues entonces quedan ahí. Ya en 4 minutos abre el cuestionario. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan, me llaman. Yo voy a estar aquí pendiente. Listo, entonces. Bueno, señor. Bueno, señor. Listo, nos vemos entonces dentro de 8 días, muchachos. Ahí quedan entonces en el parcial, ¿listo? Gracias, profe. A ustedes, muchas Gracias. gracias.